Yo puedo hacer que soy china. Nos hemos encontrado aquí con Tamara, que viene de China, no mentira, ¿de dónde viene? De España. De España. Oye, mucha gente de España acá, ¿no? Sí. Aman venir a Egipto. Ay, no sé qué decir. Oye, Tamara, básicamente te he parado porque me gustaría que me contaras tu experiencia con el tema de las propinas. El día de hoy te voy a traer una de las cosas más alucinantes que hayas escuchado en toda tu vida. Realmente cuando empecé a vivir esto en mi visita aquí en el Cairo, en Egipto, no salía del asombro que el tema de las propinas fuese algo pero tan marcado en la cultura egipcia. Tanto así que si tú le pides un favor a un policía o a un funcionario público, después de ellos haberte dado la ayuda, de seguro tienes que darles una propina por haberte dado la información. Y no solamente te estaré contando de mi experiencia en este viaje tan fascinante, sino que también tuve la oportunidad de salir a la calle y entrevistar a un par de turistas para que me contaran su experiencia, porque yo quería saber si realmente era mi punto de vista, era mi experiencia, que solamente esto nos estaba pasando a nosotros, o es el diario vivir de todas las personas que llegamos al Cairo. Así que de nuevo te doy la bienvenida a este fascinante pero caótico país, Egipto. Bueno, estamos aquí con Tamara. ¿De dónde viene Tamara? De España, De España. ¿De qué parte? del País Vasco, Del de país Vitoria. de Victoria. Saludos a la gente de Victoria por allá. Ahora sí, dinos tu experiencia, tu opinión con respecto al tema de las propinas aquí en Egipto. ¿Te parece un poco exagerado? ¿Cómo lo has vivido? Aunque tengas las entradas a un templo, dentro del propio templo te van a pedir propinas. Para incluso entrar en el baño te van a pedir propina. ¿Es incómodo para ti estar a toda hora sacando? Sí, ¿Por qué? porque no te dejan tranquila. ¿Es agobiante? Si vas al zoco, sí, para mí sí. Ya. Es un poco agobiante. Álvaro, ¿dónde vienes? De Salamanca, de España. Álvaro, cuéntanos tu experiencia con el tema de las propinas aquí en Egipto. Bueno, Complicado, ¿no? excesivo. Dentro de que puedo entender que cada uno se busque la vida, me parece que abusan. Cuando tú pagas por algo y a mayores por la más mínima ayuda, por una foto, te piden una foto, me parece excesivo. ¿De dónde vienes? De Tudela, Navarra, España. Bueno, bienvenida. Bueno, pues el tema de las propinas me da igual, en Egipto o en cualquier lugar del mundo. Depende de cómo nos encontramos en el momento, tanto económicamente como afectivamente. Depende de lo que te transmite la persona, porque en realidad estamos ahora en el Cairo, ¿vale? Bueno, en Egipto. ¿Qué pasa en Egipto? Te piden y al final esta gente en propinas ganas más que tú y que yo. Al cambio, con lo que les cuesta vivir aquí, es que se forran a costa de nuestras propinas. Que te sientes violentado, o sea, es que casi te obligan a que se les dé. Hemos encontrado con otra viajera, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Leire. ¿De dónde vienes? Vengo de Navarra, Ya. pero vivo en Madrid. ¿Vives en Madrid? Sí. ¿Madridista o nada? No, ¿Cómo soy se del dice? Barça, todo. Oh, vale, ya he escuchado. Culé. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el tema de las propinas acá? Pues es verdad que gran parte de la gente intenta aprovecharse de la situación y sobre todo en los taxis intentan, aparte de que cuesta cerrar un precio y te piden una cantidad desorbitada, luego a veces te piden que les des un extra. ¿Dónde vienes? De País Vasco, de De España. País Vasco. ¿Y tu nombre? Irune. Hombre, hay veces que me parece un poco excesivo. Por ejemplo, si tú ves que, por ejemplo, tu guía ha hecho un trabajo bueno, tiene que ser algo como voluntario, de entregar, bueno, pues me ha tratado bien, me ha ayudado, pues le doy una propina. Pero hay sitios que, por ejemplo, en los templos, en cualquier lugar, los servicios en todos te piden propina. En todos. Y ya has pagado la entrada. Eso es Entonces, muy curioso, ¿no? sí, me parece un poco excesivo y se ponen en la entrada como si no me das, no pasas. entras. A ver, yo pues por mi experiencia personal o de donde vengo, para mí la propina es algo que no es obligatorio, que es opcional y que hay que dar, pues por ejemplo, cuando te encuentras con que algo te agrada especialmente o una persona es especialmente amable o demás, ¿no? Entonces, pues es verdad que yo pensaba que aquí era un poquito parecido y la realidad es que no.
Hay que venir un poquito mentalizado y preparado con la idea de que cualquier persona que te vayas a encontrar, bueno, suena un poco mal decirlo, No, vale, tranquila. es que es la realidad. Al hacerte la habitación te intentan hacer formas para intentar sacar propina. Si te pide alguien una foto es para luego pedirte dinero por la foto. Bueno, incluso la policía nos ha pasado, ¿verdad? Pues de estar en una excursión y que te digan, te hago una foto o te explico esto y luego pedir dinero. Entonces, pues bueno, llega a ser un poquito agobiante. ¿Cuál ha sido esa experiencia más incómoda en este viaje cuando te han pedido propina? Que tú digas, no, hombre, esto tampoco. Para mí con los niños. Con los niños. Porque es verdad que, pues no sé, o sea, los padres le dicen mucho a los niños que vayan donde están los turistas, entonces tú tienes a un niño pequeño que le dices que no y no lo entiende o le han dicho que insista o no sé, y te sigue insistiendo, dices que no, te sigue insistiendo, pues se hace un poquito desagradable, sobre todo porque tú dirías, yo te dejo a ti propina, pero te pide tanta gente en todo el día que es inviable. Pues yo creo que por entrar al baño y un policía por hacerme una foto. Un policía uniformado. En un templo me ofreció hacerme una foto y al terminar de hacer la foto me pidió money. Sí me ha pasado la situación de estar en la ciudad de los muertos, darle lo que a mí me ha parecido, que realmente no era mucho. Oye, y la gente cuanto más humilde, muchísimo más agradecida. Mucho más. El resto de la gente, cualquier cosa que le des, incluso te miran como si les dieras poco. Que realmente... Siempre quieren más. Sí, siempre quieren más. Lo sientes. Sí, aquí siempre quieren más. Nosotros, por ejemplo, en el Cairo sí que vimos una niña recogiendo basura que en ningún momento nos pide absolutamente nada. Ya fue algo voluntario de ustedes. Sí, pero claro, yo sí que pienso que hay adultos que utilizan a sus niños para sacar beneficios, ya que un niño da más lástima que un... Luego también por la calle te agobian un poco pidiendo los niños. ¿Es un poco molesto para ti? Sí. ¿Qué es lo Como que más te molesto? acorralan un poco. Que te estén así. Sí. ¿Qué recomendación le darías a las personas que vienen a viajar primera vez a Egipto y no conocen el tema de las propinas? ¿Qué les recomiendas? Egipto es un país maravilloso, es muy bonito. Tema propinas, sí que aconsejo tener un poco de paciencia porque quizás si no estás acostumbrado a ir a un país árabe te va a parecer un poco agobiante. Es opcional, si tú quieres no das propina. Pero te miran mal. Pero te miran mal, te miran mal. Pues uno, que vengan mentalizados con que es así, que te van a pedir propina por todo, entonces pues traer dinero, pequeñas cantidades de dinero, porque es verdad que nosotros a lo mejor vienes aquí, cambias aquí y solo te dan billetes de 200 y con billetes de 200 es inviable. Entonces cambiar el dinero y traer en pequeñas cantidades para poder ayudar a quien quieras. Y si ves que llega un momento que ya no es posible, pues pasar de largo Y hacerte la vista gorda. intentar no mirar, aunque es dificilísimo, pero bueno, hasta ahí mis consejos. Yo creo que le dejen propina a quien realmente crean que la merece. Creo que en función del servicio. Si te piden una propina por unas fotos, poco. Si en un restaurante te atienden bien, en una excursión te atienden bien, el guía lo merece, puedes dar un poco más en proporción a lo que tú darías en tu país. Llevar pequeñas cantidades sueltas para dar. Fijarse si se lo merece esa persona, si realmente lo necesita, si se lo ha ganado y dárselo. Con la moneda local. O a lo mejor €1 de tu moneda, $1, pero tampoco hay que dar excesivas cantidades. Entonces yo creo que las propinas se deben reservar para situaciones extras, tipo alguien que tú creas que lo merece o alguien que te ha dado un servicio adicional o algo que, como a nosotros lo que nos pasó en el Cairo, ¿no? Claro. Que nosotros le dimos dinero porque creíamos que le teníamos que dar y fue lo mejor pagado. Comenten en los comentarios si ustedes han viajado a este país, cuánto han dado de propinas o si están de acuerdo con este acoso de pronto a algunos turistas que se ponen un poco molestos o no, lo leemos. ¿Recomiendas venir a Egipto? Sí, recomiendo Egipto, es maravilloso y nada, es Tamara del País Vasco, sí, muy bonito que nos también. ha comentado cómo fue su experiencia con el tema de las propinas. Vale, muchísimas gracias por su tiempo y muy buen viaje de regreso a España. Así que Álvaro, gracias. Muchísimas gracias.
gracias por tu tiempo y te deseo que sigas disfrutando este hermoso país. Igualmente. Así que pendiente de esos tips. Adiós. Así que esta es nuestra querida viajera desde País Vasco. Gracias. La idea de la propina nosotros lo sacamos sobre ayudar a la gente primero. Segundo, tenemos nosotros en nuestro país un sistema. El sistema que es el gobierno mismo cumplir tu salario sobre la propina. Por eso toda la gente que trabaja puede ser un conductor como esto. Ajá. Trabaja por el mes por 5.000 libras. Okay. 5.000 libras, si nosotros vamos a calcular sobre la vida, sobre el apartamento, sobre la luz, el agua... ¿Ese es el salario mínimo? ¿Cuánto es el salario mínimo aquí en Egipto? 5.000 libras. ¿Vale? Ya. Si vamos a decir, puede gastar para rentar una casa, luz, agua, pagando casi 3.000. Queda para él cuando 2.000. 2.000. Entonces 2.000, si él tiene una familia y 2 hijos, no alcanzan con él 2 semanas, Claro. ni una semana. Por eso, ¿cómo cobrar el resto de las propinas? Okay. Por eso el detalle que vemos, la gente, la sonrisa, todo eso. Eso te iba a preguntar, entre ustedes como egipcios, ¿también dan propina? Es principal. Okay. En todos los detalles hay propinas y nosotros dejamos las propinas. ¿Cuánto es la propina? Yo sé que todo es voluntario, pero cuando alguien, digamos, te ayuda a bajar de un carro, te lleva unas maletas, ¿cuánto es la propina básica? Depende del servicio y depende del tiempo. Yani uno te hace un servicio desde ahí a aquí. No, lo más básico, digamos. Vamos a decir, este carro el señor te recibe con amabilidad y Sí, venga. eso. Y estamos hablando de un recorrido 5 minutos. Sí. Puedes dejarlo 2 euros. Ya. ¿Me entiendes? 2 euros. 2 1 euros. euro. 1 euro, Ya. 2 euros, así. Ya. ¿Me entiendes? Uno hace más esfuerzo contigo. Entonces ya esto ya tiene otra cosa. La cultura árabe es una cultura donde está la propina, no solo en Egipto, todo el Medio Oriental, en todos los países orientales. Y yo sé bien que este funciona en todo el mundo, Sí, porque sí, ahora claro. se entiende bien. Hasta nosotros cuando pagamos te ponen servicio en el recito. ¿Para qué? Para que este servicio se llama algo 12%. El 12% se junta en el fin del día y repartir entre ellos, más la propina que deja la gente. Gracias, Tito. ¿Yallah? Así nos encontramos a personas en este país, en este lugar, dándonos sus recomendaciones, porque sí es un tema un poco, digamos, controversial. El tema de tú realmente decir cuánto dar, cuándo dar, y realmente es una cultura. Y es importante aclarar que Egipto es uno de los países más espectaculares que he conocido en toda mi vida. No solamente por sus lugares tan llenos de historia, sino por la calidad y la hospitalidad de la gente. Así que espero que estas recomendaciones te hayan servido muchísimo para tu próximo viaje a Egipto. Gracias por dejarme entrar en tu pantalla y nos vemos muy pronto con otro video más de este espectacular país.